Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, mujeres, este espacio radiofónico que nos permite platicar de nuestro desarrollo personal y profesional y también compartir de propia voz reflexiones y experiencias sobre todo lo relacionado con nuestra sexualidad. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes en esta emisión. Nosotras somos Edith Rojas y Ángeles Medina. Agradecemos tu escucha y sintonía a través de las frecuencias de Radio Educación, las redes sociales o el podcast que está disponible en el sitio de descarga de Radio Educación en www.e-medioradio.edu.mx /sexualidad en tu propia voz, mujeres. También en el servicio de iVoox y en Spotify. En estas plataformas nos encuentras como sexprovoz.mujeres. Y también queremos invitarlas a que se queden a escuchar esta charla, una plática sin filtros acompañada de música compuesta o interpretada por mujeres, y al final del programa, y que bueno, en esta emisión vamos a hacer una excepción, no solamente al final vamos a escuchar Rompe el Silencio, sino ahorita al inicio vamos a escuchar una historia de vida para poder abrir la conversación que el día de hoy gira en torno a pues las implicaciones de la violencia vicaria en la vida de las mujeres y de la importancia de la profesionalización de abogadas y abogados en este tema. Así que quédense aquí en Sex Mujeres. Recuerden que la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Pues ahí tienen nuestras redes de contacto, las invitamos a que se unan a esta conversación. Nos interesa conocer su opinión sobre nuestros contenidos y también nos gustaría que nos compartan dudas, inquietudes o sugerencias para próximas emisiones. Y en tanto, Ángeles, vamos a dar la bienvenida a Rocío Corral Espinosa Monsiváis. Ella es abogada feminista, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Familiar. Actualmente es directora general del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón AC, una organización feminista con casi 39 años de trabajo a favor de las mujeres. Bienvenida, Chío, nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de volver a estar con ustedes. Pues un tema el que nos atañe el día de hoy, que ya lo hemos abordado contigo, referente a la violencia vicaria y la importancia de la profesionalización en abogados y abogadas. Nos gustaría, para entrar de lleno a esta conversación, que escucháramos uno de los primeros testimonios que vamos a presentar el día de hoy sobre este tema. Hoy en Rompe el Silencio conoceremos el testimonio de Grecia.
una mujer que vive una de las batallas más dolorosas que puede enfrentar una madre: recuperar a sus hijos. Su expareja le arrebató a los pequeños y desde entonces Grecia libra una intensa lucha legal para poder volver a tenerlos a su lado. Escuchemos. Soy del Estado de México, de Tenancingo, y desde el día 27 de febrero del 2023 mi vida marcó un antes y un después. Pero me considero una mujer resiliente, muy fuerte y muy luchona, y bueno, estoy aquí luchando por mis 3 hijos. El papá de mis hijos, yo viví con el papá de mis hijos 9 años, y en esos 9 años viví todo tipo de violencia, económica, física, psicológica. Tras todo ese tipo de violencias yo decidí alejarme de él y salirme del domicilio con mis 3 hijos. Y me voy a la casa de mi mamá y bueno, nos enfermamos de COVID y me tocó ir a Tenancingo con su pediatra porque pues yo vivía en Tenancingo. Entonces el día 27 de febrero yo voy con mis hijos al médico precisamente porque estábamos enfermos, y de repente me percato que me vienen siguiendo en un coche blanco, muy desesperados, y claro que entré en pánico porque no te esperas nunca que un coche de la nada te siga, ¿no? No me percaté que era el papá de mis hijos hasta que en un alto él se acerca y se sube a mi coche y me empieza a agredir, diciéndome groserías, jalándome el cabello. Entonces lo que yo hice fue tratarlo de tranquilizar y decirle, ¿sabes qué? Venimos enfermos, tranquilízate. Y se me hizo muy fácil irme a la tienda Chedraui y dije, si llega a pasar algo, pues van a haber testigos. Y en cuanto me estaciono, veo que este coche blanco me intercepta. Me acuerdo que nada más vi que mis hijos se alejaban en este coche y traté de seguirlos, pero fue inútil. Ellos manejaban muy rápido y también algo que sí quiero decir es que él en todo momento, creo que a la media hora que me los quita, él me escucha llorando y me dice, tranquilízate, no va a pasar nada, no vayas a la fiscalía. Y mi error fue haberle dicho que si no me entregaba a los niños, yo iba a denunciarlo. Mi error fue porque lo previne de eso. Él fue muy astuto porque él ese mismo día me fue a denunciar por violencia familiar. Lo que en ese momento, como él me dijo, no hagas nada, todo es por los niños, si tú vas y me denuncias, a los únicos que vas a perjudicar pues van a ser a nuestros hijos. Entonces él me dijo, dame 2 días y yo te los regreso. Yo ingenuamente creí en él porque en todo momento estábamos en comunicación. Entonces cuando me doy cuenta al segundo día, dije ya es el segundo día, ya me los va a entregar, me doy cuenta de que me bloqueó de WhatsApp, me bloqueó de todas las redes sociales, no tenía por dónde buscarlo, de ninguna manera, incluso yo fui a su domicilio a buscarlo y nadie me abrió la puerta. Entonces ahí es cuando yo decido buscar un abogado y ya este abogado pues me ayuda y demando la guardia y custodia de mis hijos y el juez me otorga una guardia y custodia y ordenó la reincorporación de mis 3 menores. Y lamentablemente pues al papá nunca lo pudieron emplazar en 9 veces. Él se amparó contra mi guardia y custodia, ¿no? Independientemente de que no estaba emplazado en mi juicio de guardia y custodia, él buscó la manera de ampararse. En su momento el juzgado pues lo amparó, pero nosotros apelamos y finalmente pues no ganó el amparo, ¿no? Quedaron las cosas tal y como ya, el juez ordenó que pues se me entregaran a mis hijos y que el señor se emplazara, pero pues cosa que nunca sucedió y pues él todavía inconforme, al año y medio de que a mí me dan la guardia y custodia, pues va y saca una nueva guardia y custodia y se la dan. Acabamos de escuchar el testimonio de Grecia y Rocío, este testimonio da cuenta de cómo la violencia vicaria cobra
especial relevancia, que no solo desde el punto de vista de la violencia de género contra la mujer, sino contra los niños, ¿no? A sus hijos de Grecia, de la manera en cómo pues fueron quitados, ¿no? De su madre, cómo él ejecuta esta acción. Y recordar también que hace unas emisiones te tuvimos aquí en este espacio para que nos platicaras justamente sobre esta violencia, pero antes de reflexionar sobre el testimonio de Grecia, ¿nos podrías recordar la definición de qué es la violencia vicaria? Claro que sí. La violencia vicaria es la violencia que se ejerce en contra de las mujeres a través de interpósita persona, es decir, tercera persona, que comúnmente son las hijas y los hijos. Esta definición o este concepto es creado por Sonia Vaccaro y la retoma nuestra legislación, ¿no?, nacional, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las locales. En la Ciudad de México, inclusive, es causal de pérdida de patria potestad. También es ya está tipificada como delito la violencia vicaria, pero ahorita yo creo que hablaremos de esto. ¿Cuáles serían, Rocío, los tipos? ¿Hay tipos de violencia vicaria o solo es una en específico? Bueno, la violencia vicaria es un tipo de violencia contra las mujeres que se ejerce a través de diversas conductas, como por ejemplo, la ley lo establece, las amenazas de causar daño a las hijas y a los hijos, y luego, además de las amenazas, puede ser la ejecución, es decir, que les cause un daño a las hijas y los hijos, a la amenaza con ocultarlos, con sustraerles y luego ejecutar la conducta, ¿no? Anular la figura materna, cuestionar a las hijas y a los hijos respecto de la vida de las mamás, ¿no? Realizar acciones jurídicas falsas, ¿no?, como violencia familiar en contra de las hijas y de los hijos. Ahorita vamos a analizar, ¿no?, el testimonio de Grecia, pero tal cual, ¿no? Interponen recursos judiciales para quitar guardia y custodia, y no es por un interés legítimo en las hijas y los hijos. Acordémonos que el concepto es que la intención es dañar a las mujeres, porque ya nos dicen las teóricas al respecto. Para las mujeres mamás, una forma en donde los agresores consideran que es muy difícil que se puedan recuperar es haciéndoles daño a través de las hijas y de los hijos. Claro. Así es, de acuerdo a este testimonio estamos hablando de la retención y ocultamiento de los hijos de Grecia, y esto, bien lo acabas de mencionar, sí se contempla en la ley. ¿Podría marcarse ya como un delito, Rocío? Mira, en el Estado de México habría que ver si ya está como delito. Acuérdense que la Ciudad de México somos como parteaguas en muchas de las reformas legislativas, y en la violencia vicaria se incorpora apenas el año pasado aquí a la Ciudad de México. Sin embargo, si analizamos el caso de Grecia, pues bueno, ella es víctima de diversos tipos de violencia física, psicoemocional, ¿no?, y toda, económica, patrimonial, etcétera, lo que nos refiere. Pero además, como tipo encuadrada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también de violencia vicaria. ¿Por qué? Porque les retiene, le oculta a sus hijas y a sus hijos, no dice si son niñas o niños, o etcétera, ¿no? Pero bueno, a sus hijas o hijos, pero además inicia acciones legales, ¿no? Que es muy común, de violencia en contra de las niñas y de los niños, ¿no? Y una guardia y custodia que, aunque ya la tenía la mamá decretada por una autoridad jurisdiccional, inicia otro procedimiento que ya veríamos, porque es necesario que también las juezas y los jueces conozcan la violencia vicaria, porque no debieron de haber dado la entrada a otro juicio cuando ya hay uno decretada la guardia y custodia. Pudiera haber sido un incidente de cambio de guardia y custodia o lo que sea, pero no un juicio nuevo. ¿Esto qué hace? Que las mujeres se vayan desgastando, ¿no? Inclusive económicamente. Si le preguntáramos a Grecia
¿Cuánto ha gastado a partir, ¿no?, de que le retuvieron a sus hijos, que se los arrancaron literal, ¿no? ¿Cuánto ha gastado? La suma es, ¿no? Enorme, y lo que se siga generando, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en determinado momento es el poder económico lo tienen los hombres, ¿no? Y habría que ver qué tipo de agresores, ¿no? ¿Qué características? ¿No? Me suena que es un agresor que tiene recursos económicos, que tiene las posibilidades, ¿no?, de sostener los procedimientos, pero eso no quiere decir que Grecia no tenga opción alguna, ¿no? La maña que tienen con las abogadas y los abogados, y así digo entre paréntesis, algunas y algunos, porque acabamos de pasar el día de la abogada y el abogado, y no todos son iguales, ¿no? Ni somos. Pero que tiene que ver quienes se prestan a hacer este tipo de conductas leguleyas, dicen por ahí, ¿no? O tramposas, ¿no? Que se ocultan, no se dejan emplazar, pero eso no es un impedimento. También están los edictos y también hay notificaciones por adhesión. Entonces, sí hay que rascarle, digamos, como para poder tener el emplazamiento y otras acciones legales, ¿no? Pero Grecia describió tal cual una de las tantas formas que tienen los agresores de ejercer violencia vicaria, ¿no? ¿Puedo sintetizar ya nada más? Grecia nos dice, ya ella sufría violencia, seguramente los hijos también, porque presencian la violencia en contra de la mamá. Entonces, ¿no?, Save the Children nos establece que las niñas y los niños pueden ser víctimas de violencia directa por exposición, ¿no? Lo que posiblemente sucedían con las niñas y los niños de Grecia. Bueno, luego hay el ocultamiento, ¿no? La retención y el ocultamiento, pero luego también hay todas estas acciones legales falsas como para, de alguna manera, hacer daño y desgastar a las mujeres. 3 formas nos describió Grecia. ¿Por qué es tan difícil, Chío, hablando en términos de los procesos legales? Ahorita nos comentabas, y bueno, Grecia decía en el testimonio que ella interpuso o le dijo que iba a ir a la fiscalía a denunciarlo, y en ese momento algo que es muy recurrente es que el agresor, en este caso el hombre, presenta una demanda contra ella por violencia. ¿Es fácil seguir este camino? O sea, en este sentido, los hombres, y vas a un tribunal, uno pensaría que si existe una retención como la que hubo de los hijos de Grecia, que se los arrebatan en plena vía pública, ¿no? Tendría que tener más a favor las leyes, sobre todo hablando de violencia vicaria, y resulta que si bien le dan la guardia y custodia, pues luego se la quitan. ¿Qué es lo que está pasando en estos procesos que dificulta a las mujeres recuperar a sus hijos e hijas? Mira, todo a punto, pero fíjense, es que es muy interesante y hay que desmenuzar como con mucho cuidado los casos. Dice Grecia, ¿no? Es que yo cometí un error, ¿no? Que le advertí que lo iba a denunciar. Para tranquilidad de Grecia y que trabaje esa culpa, si ella le hubiera dicho o no, de todas maneras la conducta lo iba a hacer, ¿no? Entonces, no es responsabilidad de Grecia, como lo dijo, es que yo le advertí. Sí, claro, lo que hay que hacer es no adelantarle las acciones legales o las acciones que vayamos a hacer, ¿no? Pero eso tampoco es una causa por la cual él le inició los procedimientos, ¿no? Ya lo tenía en mente al final. Claro, es una forma de operar, ¿no? De los agresores de vicaria, ¿no? ¿Y qué pasa con los procesos? Pues que hay un desconocimiento total de la violencia de género y en particular de la violencia vicaria, en donde jueces no analizan el contexto, ¿no? El contexto, si hay antecedentes inclusive, porque, y eso es común, que
le otorgan guardia y custodia, se van a otro estado, municipio, lo que sea, y demandan guardia y custodia a ellos, y también como medida provisional se las otorgan, ¿no? Entonces, ahí se tendría que argumentar jurídicamente que el segundo juicio, ¿no?, es nulo. ¿Por qué? Porque ya hay un juicio previo de guardia y custodia donde ella la detenta, ¿no?, que hay antecedentes, que él le retuvo a sus hijas y a sus hijos, y por lo tanto, ¿no?, se tendría que contestar en ese sentido, ¿no? Yo creo que hasta oponer, no quiero ser tan técnica, pero oponer una excepción de litispendencia, mismas partes, mismas prestaciones, y hay un juicio previo, ¿no? Con eso, de alguna manera, para dejar sin efectos el segundo procedimiento. Y que además, ¿no?, si hay una cuestión en donde ella tenía la guardia y custodia y no los entrega, habría que revisar, Grecia, y todas las mujeres que nos escuchan del Estado de México, hay que revisar el Código Penal para ver en qué supuesto se da el delito de retención o sustracción de menores de edad, ¿no? Uh-huh. Y entonces también las mujeres pueden iniciar carpetas de investigación por ese delito. Y eso que conlleva a otra de las consecuencias de la violencia vicaria, que es un procedimiento o 2 o 3 más en la lucha de recuperar a sus hijos. No, y que además se suman también las afectaciones, Rocío, en los menores involucrados, ¿no? Y me estoy refiriendo a lo emocional, a lo social, ¿no?, a lo psicológico, cómo la están pasando estos niños, estas niñas, y por supuesto la madre, tú ya lo acabas de mencionar, el desgaste económico, físico, ¿no?, de estar ahí constantemente viendo cómo va procediendo esta situación, y sin duda que hay obstáculos en el acceso a la justicia para estas mujeres que sufren de violencia vicaria, y obviamente también esta recomendación que le acabas de dar a Grecia y que esperemos que nos esté escuchando, conocer este contexto que se está dando en el Estado de México, porque bien también hace rato también se menciona que fue hasta enero del 2024 que entra en vigor el decreto de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en los códigos civil, federal y penal federal, a través de los cuales pues finalmente se está definiendo en la legislación nacional a esta violencia vicaria, y sin duda pues tenemos que trabajar por visibilizarla, atenderla y prevenirla, y justamente en nuestro segundo bloque vamos a abordar esta parte, Rocío, y por lo pronto vamos a hacer una pausa para escuchar Fiscalía, ¿dónde estás?, un fragmento musical que se desprende del proyecto Stop Violencia Vicaria, liderado por Andrea Cabezas Mateos. Adelante. Fiscalía, ¿dónde estás? ¿Dónde quedó la humanidad? Niñas y niños sin protección esperan tu decisión. Dicen que no se puede mediar, con un maltratador no se negocia, pero imponen coordinadores parentales y puntos de encuentro que destrozan. Fiscales deben estar en juicios con infancias, pero no suelen llegar, dejando madres sin esperanzas. Fiscalía, ¿dónde estás? ¿Dónde quedó la humanidad? Niñas y niños sin protección esperan tu decisión. No es opción ni negociación, es ley y obligación proteger a madres e infancias, no jugar con su dolor ni su emoción. Piden mucha pena al imputado, pero el juicio quedó olvidado. No importa el veredicto dado, ni la infancia que sufre el resultado. Fiscalía, ¿dónde estás? ¿Dónde quedó la humanidad? Niñas y niños sin protección esperan tu decisión. Con suerte, cámara Gesell, sin no repetir 1000 veces. No importa, nadie escucha, nada sirve para condenar con estos jueces. En el 1, 2, 4 de la Constitución tienen bien clara su misión, defender el interés público de la nación, pero aquí las infancias quedan sin protección. Fiscalía, ¿dónde estás? ¿Dónde quedó?
Escuchamos un fragmento de Fiscalía, ¿dónde estás? Este fragmento musical que se desprende del proyecto Stop Violencia Vicaria, liderado por Andrea Cabezas Mateos. Les recordamos que pueden ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Sexprovoz Oficial, en X, Instagram y TikTok como sexprovoz.mujeres. Recuerda que estos espacios son para ti. Nos gustaría que fueras parte de este programa. En esta sección Rompe el Silencio, la cual está dedicada a todas las mujeres que desde su propia voz nos platican una parte de su historia de vida. Y estamos conversando con Rocío Corral. Ella es abogada feminista, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Familiar, actualmente directora general del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón AC, sobre la violencia vicaria. Y Rocío, ahora que nos comentes por qué es necesario que las abogadas, los abogados se especialicen en atender casos de violencia vicaria. Sí. Abogadas y abogados postulantes, pero también operadores de la justicia, ¿no? Juezas, jueces, personal de los juzgados y de fiscalía. Si no logramos detectar que la violencia vicaria forma parte de la violencia de género contra las mujeres, se comete el error que se ha venido cometiendo durante años, que es decir, se mira a que es un padre preocupado y que quiere a sus hijos y por lo tanto dicen por ahí, ¿no? Uh-huh. Se ordena una revinculación familiar, se hacen acuerdos, y no se analiza a fondo de la intención que tiene el agresor de dañar a la víctima, a la mujer que es víctima, pero también del impacto, ¿no? Y hace ratito lo decías, Edith, del impacto que tienen las hijas y en los hijos. Es decir, la violencia vicaria que va directamente ejecutada para las mujeres, pero que también tienen un impacto psicoemocional o inclusive físico. Uh-huh. Y acordémonos que el concepto de violencia vicaria también surge y responde a que el grado máximo, por decirlo así, de este tipo de violencia es que hay papás que han asesinado a sus hijas y a sus hijos, ¿no? Con el objetivo uh-huh. de dañar a las mujeres, porque cómo se recuperan de esa situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy necesario que se pueda identificar qué es violencia de género contra las mujeres, que tiene ciertas particularidades, que se tiene que revisar el contexto, ¿no?, de la violencia, que se tiene que revisar los antecedentes, ¿no?, y que se tiene que revisar también el impacto que hay en las niñas y en los niños, ¿no? O sea, el impacto que tiene es el que a las niñas y a los niños también se les priva de ser cuidados, protegidos, alimentados, uh-huh. De recibir las demostraciones de afectos de su mamá, tener un apego seguro con su mamá. Por supuesto que eso es violencia en contra de la hija y del hijo. Entonces, tampoco podemos ver que es un papá, ¿no?, cuidador y un papá que busca tener la guardia y custodia de sus hijos porque los quiere tanto, ¿no? O sea, y eso te da la capacitación, el que puedas mirar cuál es la intención, cuáles son las conductas que se han venido dando. Revisar, oye, si tiene una carpeta de investigación por violencia, uh-huh. La mamá, ¿no?, que no ha llegado, no se ha judicializado, pero también él ha iniciado ciertos procedimientos, ¿no? Pero ella también ha iniciado y se ha comprobado a través de carnets de las instituciones para mujeres como centros de justicia, dictámenes psicoterapéuticos, psicológicos, etcétera. Oye, pues tienes que ver que esto se trata de una situación o de un problema que tiene que ver con violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y que muchas veces la ignorancia, y así lo digo tal cual, la ignorancia en la violencia de género contra las mujeres y en violencia vicaria ha hecho que operadoras y operadores de justicia canalicen u ordenen revinculación familiar,
¿no? Que confundan con alienación parental, que ese término no es reconocido, no existe, ¿no? Que confundan, que inclusive otorguen, fíjense nada más a lo que se ha llegado. Han otorgado régimen de visitas y convivencias, ¿no? Aún con el temor fundado de que los vuelvan a retener y ocultar, ¿no? Con el argumento de que es el papá y que las niñas y los niños tienen derecho de convivir con el papá, ¿no? Y que solamente se está haciendo valer ese derecho cuando hay todavía más derechos con este enfoque, ¿no? O sea, Claro. tanto de el tema que atraviesa a las mujeres y pues, los derechos humanos fundamentales que también nos acabas de mencionar, cuidado, vestido, amor, atención, que vivan en un ambiente pues seguro, no violentados en ningún sentido. Entonces, ¿dónde queda también toda esta parte, esa visión? Queda en este sistema patriarcal, machista e ignorante, ¿no? De la violencia de género contra las mujeres y de reconocerla, ¿no? Porque claro. entonces te dice, a ver, priorizo un derecho que según yo, ¿no? Le asiste a la niña o al niño aún y cuando esté en riesgo. Y no solamente son riesgos feminicidas, riesgo en su integridad física, psicoemocional, ¿no? Entonces priorizo ese derecho, pero pues el sano desarrollo, la salud psicoemocional, ni la veo. ¿Por qué? Porque desde mi imaginario, ¿no? Acordémonos, desde el derecho romano, es el pater familias, ¿no? O sea, le asiste el derecho al agresor, no a la protección, digamos, de la infancia, la adolescencia y de las mujeres también. Que ahí ¿no? podríamos hablar de que tenemos un serio problema en este sistema. Por una parte, podría darse esta complicidad entre juzgadores hombres, ¿no? Con los propios agresores, pero además llevamos este asunto de que todavía no se terminan de capacitar jueces, juezas, magistrados en cuanto a violencia de género y el contexto que rodea toda esta violencia dirigida a las mujeres. Y ahora sumamos la parte de la violencia vicaria, por supuesto, a un grupo de jueces o juezas que no han terminado de entender todo lo que implica la violencia de género para ahora abordar el tema de la violencia vicaria. Y hablabas justamente de la importancia que era capacitar a estos juzgadores. Tú estás promoviendo, Chío, una especialización, platícanos, o una capacitación en este tema, platícanos un poco sobre este curso, cuál va a ser la modalidad, el costo, todo lo que se refiere para que quienes nos escuchen y saben o están en estos procesos, para que incluso inviten a su abogada, a su abogado a formar parte de este curso. Sí, claro. Bueno, nosotras en coordinación con el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, ICONOS, vamos a llevar a cabo un curso de violencia vicaria. Es un curso práctico presencial aquí en la Ciudad de México, dirigido a profesionales del ámbito legal, es decir, abogadas, abogados postulantes, juezas, jueces, secretarias, secretarios de acuerdos, no operadores de justicia, de fiscalías, porque acordémonos, ¿no?, que también violencia vicaria en muchos estados va para ser delito, y si no, de todas maneras se encuadra en las hipótesis de violencia física, psicoemocional del delito de violencia familiar. Y bueno, van a ser los días jueves de 4:30 a 8:30, del 7 de agosto al 4 de septiembre, ¿no? Hay un cupo limitado para 15 personas, pero no se preocupen, si llenamos el grupo vamos a abrir más. Se pueden comunicar al 55 57 09 34 77. Son los teléfonos de ICONOS, o enviar mensaje WhatsApp al 55 39 90 92 76. Me falta el costo, ¿verdad? Sí, ¿qué costo tendrá?
El costo es de 3,900. Se les va a dar material, ¿no? Algunos criterios de la Corte. Y fíjense que es muy importante porque se acaba de llevar a cabo en el mes de junio, el informe de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y el Estado mexicano tuvimos 90 recomendaciones. Okay. De las 90 recomendaciones del comité, hay unas que son particularmente en materia familiar y responden, ¿no?, precisamente al que se tendrá que trabajar en materia familiar en ejercicio y para garantizar los derechos de las mujeres en este ámbito. Entonces, tienen que asegurar los tribunales civiles y de familia que apliquen el interés superior de la niñez con perspectiva de género e implementar mecanismos de revisión para los casos en que las niñas y niños hayan sido separados de sus madres debido al proceso. Entonces ya no estamos hablando de que, pues, Rocío, que es abogada, a ver si quiere, ¿no? Sino que el Estado mexicano tiene la obligación de atender estas recomendaciones porque México es parte de este tratado internacional y por lo tanto es obligatorio y está sujeto a estas recomendaciones. Entonces, vale la pena, es un área importante, nueva para abogadas y abogados, pero también para que puedan trabajar en cumplimiento a la debida diligencia y la ética que debemos de tener, ¿no? Las y los profesionistas de las abogadas y los abogados. ¿Hay una fecha límite para inscribirse? Inicia el 7 de agosto, del 7 de agosto al 4 de septiembre, pero para si alguien estuviera interesado, ¿hasta cuándo tiene para poderse inscribir a este Yo taller? considero que puedan hablar al Instituto Oikos para que les puedan, Íconos, para que les puedan dar la información, porque tenemos poco tiempo, ¿no? Y como decía, estamos cerrados a 15 participantes 15 para lugares. que tengamos un espacio, digamos, como de mayor práctica, reflexión, no estamos buscando grupos grandes, entonces pueden hablar y si se llena, de todas maneras, si están interesados, pueden quedar en lista de espera y podemos abrir otro grupo. Además, esto que menciona Rocío, que tiene que ver con las recomendaciones que se ven reflejadas en este informe de la CEDAW, que son 90 y que unas apuntan justamente a este tema que estamos abordando en este momento. De cierta manera, las mujeres que estén atravesando esta situación es un punto de partida para cuando busquemos a una persona que nos ayude a encontrar o a hacer justicia, ¿no?, sobre esta violencia, que tengamos muy en cuenta que sea un abogado o una abogada con este enfoque, con esta perspectiva, que esté especializado, que conozca, y me parece una forma de incentivar, ¿no?, también a las personas que están en estos temas de justicia para que tengan esta oportunidad de especializarse y que ejerzan, ¿no?, su trabajo de una manera pues responsable también, y que estén cumpliendo con estos tratados internacionales y que las mujeres tengamos esta información presente para que no nos vayamos con que la amiga, el amigo me recomendó a tal abogado o abogada porque somos cuates, pero es que de verdad hay veces, y creo que la mayoría de las ocasiones, en lugar de ayudarnos, entorpecen también el proceso y de cierta manera estamos obligados las personas que nos dedicamos, que se dedican a este asunto, a estar en constante especialización y capacitación, porque esto de la violencia de género no es nuevo. Sin embargo, creo que hace falta mucho que aprender y mucho que recorrer, ¿no? Y acordémonos que la violencia vicaria está sostenida por la violencia institucional. O sea,
está como, digamos, como sujetos activos, ¿no? El agresor, por supuesto, pero la abogada y el abogado que le hace comparsa, ¿no? Ujú. Y que de alguna manera, a partir del ejercicio de su profesión, Exacto. mantiene, sostiene, ¿no? Y argumenta en contra de la madre, pero, y de las mujeres, pero también el Estado, ¿no? La institución, como son los tribunales, como son las fiscalías, por supuesto que sostienen esta violencia vicaria, porque si resolvieran con esta perspectiva de género, con conocimiento, vamos, no se darían 70,000 juicios, ¿no? Por decirlo, o que las mujeres se tarden 4 años en, por ejemplo, recuperar a una hija o a un hijo, si bien les va, ¿no? Claro. Entonces, o de alguna manera las acciones legales sean tan lentas que no esperemos que los agresores inclusive dañen de manera irreparable a las hijas y a los hijos, ¿no? Y lo voy a decir fuerte, ¿no? Inclusive que los maten, porque ese es el digamos, uno de las formas que tienen los agresores de vicaria. Y desafortunadamente hemos escuchado, hemos sabido de muchos casos justamente de padres agresores que en este odio irracional hacia las mujeres terminan atentando contra la vida de sus hijos e hijas. Y me parece muy interesante lo que estás comentando de la violencia vicaria sostenida por el Estado, porque también ha habido funcionarios en fiscalías, en juzgados, que por supuesto favorecen al agresor antes que a la víctima, incluso abogados con poca ética que se prestan a hacer los procesos más largos, ¿no? O a entorpecer también los procesos que llevan las mujeres. Y bueno, pues nos gustaría que nos dieras pues algunos números o contactos donde te puedan localizar, o al centro, Margarita, para quienes estén, pues puedan recibir apoyo también de estos espacios, estas organizaciones. Me parece que hacen un importante esfuerzo por avanzar en la capacitación de estos, que también tendría que ser una iniciativa del propio Estado, ¿no? La capacitación hacia jueces, magistrados, pero dado que no se da, pues la sociedad civil, por supuesto, abogadas como Rocío Corral, pues emprenden estos proyectos para poder capacitar y poder garantizar la justicia para las mujeres en estos casos. Claro que sí. El teléfono del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón es el 55 19 58 45. Y doble 55, ¿no, Rocío? 55 sí. 55 19 58 45. Y para el curso, que es con el Instituto Íconos, por WhatsApp es 55 38 90 92 76 y llamadas 55 57 09 34 77. Es el Instituto Íconos para información sobre el curso. Oye, Rocío, y este curso que se va a dar y que va a durar pues un mes, ¿tiene algún valor curricular? ¿Van a entregar constancia? ¿O cómo va a estar ahí la cuestión? Sí, se entrega constancias. Muy bien. Y bueno, esto que decía Ángeles, que desde la asociación civil, ¿no? Desde instituciones que tienen este enfoque hacia la sociedad, están trabajando en estas capacitaciones, pero ¿sabes si en las instituciones académicas que pues tienen estas carreras para abogados, abogadas, ya se está introduciendo este tema de la violencia de género o la perspectiva de los estudios de la mujer en el ejercicio de esta profesión? No. O sea, no hay interés. No, o sea, y esa es una de las recomendaciones también en cuanto a educación, porque en la medida que no formes, y lo hablo desde la licenciatura en Derecho, ¿no? Que no formes a las y los estudiantes
con perspectiva de género, conocimiento de derechos humanos de las mujeres, etcétera, pues obviamente vas a tener egresados sin esta perspectiva y que van a ejercer sin esta perspectiva, ¿no? Claro. Entonces, es un asunto que se tiene pendiente, aunque puedan haber avances, ¿no? En la UNAM ha habido unos avances, yo doy clases para el Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por ejemplo, ¿no? Y se han habido avances, pero en particular en la licenciatura en Derecho, todavía nos falta mucho. Y tan es así que yo acabo de tomar un curso de actualización con el nuevo sistema, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y cuando yo hablo de qué pasa con el nuevo sistema, las mujeres, invariablemente me dicen, los hombres también son víctimas. Les digo, a ver, yo no estoy hablando de los hombres. La CEDAW es una recomendación de un tratado internacional, en particular a las mujeres, ¿no? Claro. O sea, los hombres, claro que tienen sus derechos, pueden impugnar, o sea, hay todo un mecanismo jurídico, pero es como esta respuesta, ¿no? Que decía Alda Facio, cuando hablamos de los derechos de la infancia, nadie cuestiona que las niñas y los niños tienen derechos. Pero cuando hablamos de derechos en particular de las mujeres, todo mundo lo cuestiona porque todavía no asumimos, ¿no? Que las mujeres tenemos derechos, ¿no? Por supuesto. Así es. Pues les recordamos rápidamente los números del Centro de Apoyo a la Mujer, 55 55 19 58 45. El número, por si les interesa este curso sobre violencia vicaria, para llamadas telefónicas 55 57 09 34 77. En un momento más les damos el del WhatsApp. A continuación, les vamos a dejar escuchando un fragmento de otra canción de Stop Violencia Vicaria que lleva por nombre Vacaciones Vicarias. Fin de curso, tensión y calor. La custodia se vuelve terror, se tensa el clima, se agota la paciencia, las discusiones cobran más presencia, la infancia se aprieta y nadie previene la próxima alerta. Vacaciones con orden judicial, pero sin hijos, ¿dónde está el bien y el mal? Él lo retiene, no quiere ceder, y tú suplicas sin poderlos ver. ¿Vacaciones para quién? Si vivo en tensión, si cada verano arriesgo mi corazón. No bajes la guardia ni un solo día, o acabarás peleando toda la vida. Pleitos sin fin, sin ningún resultado, y tus hijos perdidos del otro lado, sin saber cuándo volverás a tocarlos, ni si entienden por qué no estás a su lado. El legal está en el papel, dice gente cruel que no sabe ni leer, pero la infancia no entiende el decreto, solo el trauma que arrastra en secreto. Se tensa el clima y la infancia se encierra, nadie sospecha la guerra que empieza. El convenio firmado no se respeta, el juez no actúa, la infancia lo paga y nadie lo detecta. Pasan los días y nadie hace nada, como si no importara la vida robada. Vacaciones para quién, si vivo en tensión, si cada verano arriesgo mi corazón. No bajes la guardia ni un solo día, o acabarás peleando toda la vida. Pleitos sin fin, sin ningún resultado, y tus hijos perdidos del otro lado. Acabamos de escuchar este fragmento de la canción Stop Violencia Vicaria, que lleva por nombre Vacaciones Vicarias. Y bueno, aquí retomando la conversación
con Rocío Corral, abogada feminista, sobre este tema de la violencia vicaria, sobre la importancia de la especialización en los impartidores de justicia. Y Rocío, vamos a concluir este programa, obviamente con tu sapiencia, que nos vuelvas a invitar a este curso. Ya nos dijiste que es cupo limitado, 15 personas, pero para quienes queden en la lista se va a abrir un segundo espacio, pero reiterar porque es fundamental que nos estemos preparando en este tipo de temáticas que hacen falta en las instituciones, y creo que también rescatar, ¿no?, que esto debería de suceder en las instituciones académicas, por supuesto, también, Ángeles. Claro. Sí, fíjense, ahorita que estamos en el programa me acaba de llegar una sentencia. Con esto voy a ejemplificar por qué es importante la capacitación. En donde se solicitan medidas provisionales en un divorcio para que se abstenga de que el agresor, ¿no?, continúe ejerciendo violencia. Y el juez primigenio, es decir, de primera instancia, que lo voy a decir, es un juzgado de proceso oral de lo familiar aquí en la Ciudad de México, previene a la víctima y al agresor para que se abstengan de causarse daños. Entonces yo le digo, a ver, es como si le roban a usted la cartera y entonces tiene, ¿no?, en el Ministerio Público a quien le robó la cartera y a usted, ¿no? Y entonces a usted le previenen como víctima para que no moleste al que le robó la cartera, ¿no? Además con arma de fuego, ¿no? Y con violencia, ok. Apelo, me acaba de llegar la sentencia donde confirman el auto, es decir, ¿no?, que insisten en que la víctima también apercibida. Y no entienden el trasfondo. El agresor, con tal de que si hay una orden de arresto para la víctima, puede decir, ella se acercó, me vio feo, me molestó, ¿no? Y entonces le hacen efectiva la medida de apremio. Para eso es el curso, precisamente. ¿Qué argumentación tenemos? ¿Qué mecanismos legales tenemos que utilizar como abogadas y abogados postulantes? Pero también como operadoras y operadores de justicia también, ¿no? Entonces, no se preocupen, si se llena el grupo, ¿no?, como tal, vamos a abrir los que sean necesarios y siempre y cuando estén interesadas e interesados, porque es muy importante. Ojo, también de las abogadas y los abogados postulantes depende la integridad de, yo les llamo usuarias, sus clientas, sus clientes, y la honestidad que podemos tener como postulantes de decir, esto que tú me estás pidiendo, cliente, yo no lo puedo hacer porque va en contra de mi ética, porque no tienes la razón. Claro. Que eso sería sumamente importante. A mí me parece muy ejemplificador lo que decías en esta comparación entre un robo y un juicio como el del que te está llegando la sentencia, porque no es que a quien te roba y tú que fuiste la víctima te digan no se vuelva a cruzar por esa calle porque ahí está el ratero, ¿no? Y el ratero evite atentar contra la persona que está. O sea, no tiene que ver con la persona misma, en este caso con la mujer, sino con acciones de las cuales no nosotras como mujeres no podemos controlar, que tiene que ver con justamente la forma de reacción que tiene un hombre ante esta situación. Pero vamos a escuchar otro de los testimonios aquí en nuestra sección Rompe el Silencio. Rompe el silencio. Cuenta tu historia en tu propia voz. Hoy en Rompe el Silencio escucharemos el testimonio de Ana, una mujer que actualmente enfrenta una batalla legal por la custodia de sus hijos. Aunque ha preferido mantener en privado los detalles de su caso, decidió alzar la voz para enviar un mensaje de fuerza y acompañamiento a todas aquellas mujeres que están atravesando una situación similar. Escuchemos. Nadie habla de verdad del dolor emocional, el dolor psicológico, el dolor
físico que se siente todos los días estando lejos de nuestros hijos. Y sé que hay casos de papás que están lejos de sus hijos, y hay casos de muchas mamás que están lejos de sus hijos. Pero nadie habla del dolor tan grande que es vivir con estas situaciones. Es un dolor que está todo el día. Intenta sobrellevar los días. Tengo que trabajar. Tengo perros que me necesitan. Tengo que sacar mis cosas adelante. Pero nadie te dice lo difícil que es hacerlo. Porque todo el día tienes un dolor en el corazón. A mí me parte el alma ver en la calle o ir a algún centro comercial, cualquier lado, y ver a las mamás con sus hijos. Y me pasa mucho que de repente si voy en la calle o en algún lugar y escucho que alguien es como mamá, le habla a sus mamás. Y yo sé que si no tuviera ayuda en el consultorio, ya no tendría trabajo. Yo hay días en que no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de hacer nada. Los primeros meses bajé casi 10 kilos. No quería comer, no quería salir, estaba dormida todo el día. Que de verdad es un daño físico, psicológico, mental. Y a todas las mamás, creo que todas son muy fuertes y muy valientes en luchar y seguir luchando a pesar de las trabas, a pesar de las cosas que hacen, porque está cañón. Todas tienen una historia donde es el mismo patrón y es el mismo llegar a acusar a las mamás de hasta estupideces con tal de ganar. ¿Ganar qué? Los únicos que pierden son los niños. Es una situación bien difícil. Agradecemos el testimonio de Ana, claramente una afectación emocional, psicológica hacia su persona por no saber, no estar con sus hijos. Rocío, ¿y cómo podemos concluir este programa con este testimonio? Pues sí, muy triste el testimonio de Ana, como el de muchas mujeres, y que precisamente el Estado tendría que hacerse cargo de las implicaciones o consecuencias psicoemocionales que tienen las víctimas de violencia vicaria, porque ya lo hemos mencionado, que pueden ser devastadoras. Y que próximamente, ¿no?, les pediré el apoyo a Sexualidad en tu propia voz para anunciar. Nosotras vamos a abrir grupos terapéuticos también para mujeres víctimas de violencia vicaria con esa especialidad, pues, para que de alguna manera puedan tener alguna contención emocional y también el poder tener indicadores precisos, ¿no?, de lo que les va generando, pues, ¿no? Y es un tema, es una lucha constante. No les podemos decir, híjole, no te preocupes, no te pongas así, ¿no? Claro. Y qué tristeza. Pues sí, ¿no? Pero, pues sí, el Estado tiene que asumir la responsabilidad que le toca. Pues deseamos que Ana se integre a estos próximos talleres que van a estar dando, Rocío, y agradecerte que hayas estado con nosotras en este espacio. Rocío Corral Monsiváis, abogada feminista, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Familiar, directora general del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. Gracias, Rocío. Al contrario, muchas gracias. Pues muchas gracias y se ha terminado el tiempo de este espacio. Agradecemos tu escucha en esta charla entre mujeres. Recuerda que tenemos una cita el próximo jueves a las 20:30 horas aquí en el 96.5 de FM y los martes a las 22 horas por el 1060 de AM. Estuvimos con ustedes Edith Rojas y Ángeles Medina. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres. Tu cuerpo. Tu placer. Tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo.
Música de identificación, Yarden Saxofón y Grupo Radaid. Participamos Alejandro Ramírez, Óscar Solís, Leonardo Vivas, Alejandra Montes de Oca, Natalia Acevedo, Andrea Torres, Valeria Palacios, Guillermina Bernal y el Departamento de Servicios Digitales. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.